Mi ex se divorció de mí después de que su madre lo convenciera de que yo estaba teniendo una aventura y engañándolo. Y mi hija me terminó odiando como consecuencia y se mudó con él durante la separación. Pero ahora, 4 años después, ha salido a la luz que su madre mintió y orquestó todo, y quieren que vuelva a formar parte de sus vidas. Publiqué esto en una cuenta temporal porque no quería que se relacionara con mi perfil principal. Tengo 46 años y mi exmarido 45. Fuimos novios en la universidad y nos casamos a los 26. Justo antes de la boda nació nuestra hija, que ahora tiene 21 años. Los amaba profundamente y fuimos una familia feliz durante unos 16 años antes de que todo se viniera abajo. Nuestro único problema constante fue la madre de mi ex. Siempre me trató con desdén, nunca creyó que fuera lo bastante buena para su niño. Hubo discusiones, tensiones y un intento vergonzoso de su parte de presentarse de blanco en nuestra boda. Después de eso mi ex cortó el contacto con ella. Aún así, con el tiempo reaparecía, enviando regalos a nuestra hija, apareciendo cerca de nuestra casa y provocando escenas que siempre buscaban desestabilizarnos. Hace 4 años llegué a casa del trabajo y los encontré a mi ex y a su madre sentados en el sofá. Él estaba al borde de las lágrimas, gritándome y acusándome de ser una infiel. Intenté explicarle que no era así, soy leal y nunca le fui infiel. Pero su madre afirmaba tener pruebas, decía que me había visto con otro hombre en un restaurante. Él se negó a escuchar mis explicaciones. Discutimos fuertemente, él recogió sus cosas y se fue a quedarse con su madre. Cuando mi hija volvió de casa de una amiga y escuchó la versión del padre, me culpó y decidió irse a vivir con él. Poco después llegaron los papeles de divorcio. El proceso duró alrededor de 1 año. Mi hija, que tenía 17 entonces, tenía voz en la decisión y decidió quedarse con su padre. Me dieron visitas, pero ella nunca quiso verme. Caí en una depresión profunda, busqué terapia y viví meses muy oscuros mientras trataba de entender cómo alguien que había compartido tantos años y recuerdos pudo aceptar sin más la versión de su madre. Tuve que mudarme para dejarles la casa, pasé por un tiempo viviendo de sofá en sofá hasta estabilizarme en un pequeño apartamento. A pesar del dolor, con el tiempo empecé a recomponer mi vida, nuevos amigos, salir más, un ascenso en el trabajo. Aprendí a aceptar la ausencia de mi hija aunque la extrañaba todos los días. Había cierto alivio en la rutina que me permitió recuperar fuerzas, pero nunca dejé de pensar que la mentira había sido la semilla de todo ese desastre. Hace 2 días mi hija me llamó por primera vez en 4 años. Me dijo que la abuela había confesado que mintió, que admitió haber pagado a un ex amigo nuestro para que dijera frente a mi ex que yo había sido su amante. Ese hombre con problemas de adicción, aceptó el dinero y mintió. Según mi hija, la madre de mi ex se enfureció cuando él tuvo una nueva novia y sintió que todo el esfuerzo que hizo para quitarme había sido inútil. La pelea fue tan intensa que él la echó de la casa. Al escuchar eso me invadió una mezcla de alivio y un dolor insoportable. Por un lado, por fin la verdad, por otro, las pérdidas irreparables de 4 años robados. Mi hija pidió que nos viéramos y acepté pensando en un encuentro a solas entre madre e hija. Fuimos a un restaurante, ella no me dijo que mi ex estaría allí. Cuando lo vi sentí que me habían tendido otra trampa. Él empezó a disculparse, a decir que me extrañaba, que había terminado con su novia y que quería que volviéramos. La escena me sobrepasó, no era el contexto para reparar años de daño. Me levanté y me fui. A la vuelta a casa mi teléfono explotó en llamadas y mensajes, me llamaron fría, egoísta, me acusaron de haber huido. Respondí que me sentí incómoda, que necesitaba tiempo y espacio, que no podía enfrentar una reconciliación así, de forma precipitada y con el presente. Silencié el teléfono para no ceder a la presión emocional, aún no he contestado todo. En los comentarios de la publicación original mucha gente me aconsejó tomarme mi tiempo y establecer límites firmes. Tenían razón, mi hija me puso en una situación que anuló mi poder de decisión al no avisarme que él vendría. Sentí que otra vez se vulneraron mis límites. Hablé con mi terapeuta y decidí mantener bajo contacto, voy a responder solo cuando crea que la conversación no me dañará, y únicamente en contextos relacionados con mi hija. Le pedí que no comparta mi ubicación ni me ponga en situaciones sorpresivas. Ella pidió disculpas por la emboscada en el restaurante, dijo que las emociones la habían superado y que se arrepentía de la forma en que me trató. Le expliqué que puedo perdonarla con condiciones, pero que la confianza se reconstruye con tiempo y acciones concretas.
Además salieron más detalles. Mi ex siempre evitó contarme que su madre había contratado a ese hombre, él creyó la confesión sin verificar. Mi hija estuvo en silencio por miedo y manipulación durante la adolescencia, lo que explica en parte su reacción inicial. Tras la confesión de la abuela, mi hija y yo empezamos terapia familiar y ella ha mostrado voluntad de enmendar los daños. Por ahora me ocupo de mi salud mental. Mi terapeuta me recomendó no iniciar acciones legales, ya que un proceso podría reabrir heridas y afectarme emocionalmente. No descarto medidas futuras si ocurren nuevas agresiones, pero hoy priorizo mi paz. He contado esto buscando comprensión, como una mentira calculada puede destruir una familia y tardar años en corregirse. No busco venganza, busco sanar y protegerme. Mantengo la decisión de no retomar una relación sentimental con mi ex hasta que demuestre un cambio sostenido y respeto real. Le di un correo nuevo solo para emergencias relacionadas con nuestra hija y le expliqué que cualquier otra comunicación será descartada. Sigo con terapia, con mi trabajo y con la reconstrucción diaria de mi bienestar. Si algo cambia, avisaré. Por ahora, mi prioridad es recuperar la tranquilidad que me arrebataron y reconstruir una relación con mi hija basada en límites, confianza y pasos pequeños pero firmes. Después de aquella noche en la que me marché del restaurante sin mirar atrás, la tensión entre todos creció como una sombra que se alarga en silencio. Mi hija me escribió varios mensajes largos, algunos cargados de culpa, otros intentando justificar porque creyó que esa era la mejor manera de acelerar una reconciliación familiar. Pasé horas leyendo y releyendo cada palabra, tratando de entender no solo lo que decía, sino lo que intentaba proteger. Descubrí que para ella ver a su familia rota había sido una herida que nunca terminó de cerrar. Había cargado con el peso de creer que yo había destruido su hogar, y ahora lidiaba con la vergüenza de darse cuenta de que todo había sido construido sobre una mentira ajena. Esa mezcla de amor, confusión y culpa la llevó a actuar impulsivamente. Aún así, el impacto sobre mí fue profundo. Le respondí con calma, sin reproches, explicándole que la comprensión no invalida los límites. Ella dijo que lo entendía, que no volvería a ponerme en una situación así, y por primera vez desde la llamada inicial sentí un hilo de sinceridad que conectaba a la madre que fui con la hija que he estado tratando de recuperar. Con mi ex, en cambio, la situación tomó un rumbo completamente diferente. Empezó enviando mensajes extensos llenos de arrepentimiento, reconociendo que había fallado, que actuó sin pensar, que permitió que su madre sembrara una duda que nunca debió tener espacio. Pero a los pocos días el tono cambió, los mensajes se volvieron más insistentes, algunos casi desesperados, como si quisiera reparar de golpe 4 años de daño. Podemos empezar de cero, decía. Tú y yo siempre fuimos un equipo. Pero esas palabras, que años atrás habrían tenido un peso familiar, ahora se sentían vacías, como si vinieran de alguien que no conocía la magnitud de lo que se había roto. Le dejé claro que necesitaba distancia, que no estaba lista para un diálogo emocionalmente cargado. Respondió con enojo, luego con culpa, luego nuevamente con súplicas. Era un ciclo que ya conocía, una montaña rusa emocional que siempre terminaba desgastándome más de lo que aportaba. Bloqueé su número y dejé solo el correo de emergencias, siguiendo el consejo de mi terapeuta. Mientras tanto, la situación con su madre, la causante de todo, se volvió un asunto del que nadie quería hablar directamente. Mi hija me contó que la mujer había sido expulsada de la casa después de un enfrentamiento violento en el que admitió la mentira, pero no por remordimiento sino por frustración. Estaba furiosa porque su hijo había seguido adelante con su vida, como si su sacrificio hubiese sido en vano. Saber que la mentira no nació del odio hacia mí, sino del deseo desesperado de controlar a su propio hijo, me revolvió el estómago. Me pareció tan retorcido, tan inútil, tan vacío de cualquier lógica sana, que por primera vez en mucho tiempo no sentí ira, sino lástima. Una lástima oscura, amarga, la clase que surge cuando te das cuenta de que alguien está tan consumido por su propio resentimiento que es capaz de destruir vidas ajenas sin medir consecuencias. No quise saber más de ella, ni permitir que ese nombre volviera a contaminar mi estabilidad recién recuperada. Con el paso de los días mi hija insistió en que nos viéramos otra vez, pero ahora sí a solas, en un ambiente tranquilo. Acepté con cautela. Quedamos en un parque cerca de mi apartamento. Al llegar la vi nerviosa, jugando con sus manos como cuando era niña. Nos sentamos en una banca bajo un árbol, lejos del ruido. Ella empezó hablando de su adolescencia, de cómo la abuela la manipulaba desde temprano, siempre insinuando que yo tenía secretos, que no era de fiar.
Me contó que muchas veces dudó, pero que el día del escándalo en casa vio a su padre tan seguro, tan convencido, que sintió que no tenía espacio para cuestionar nada. Escuchar todo eso me dolió, pero también me dio una perspectiva diferente. No había sido solo abandono, había sido un adolescente atrapado en una red de adultos inseguros, manipuladores y temerosos. Le dije que había sufrido mucho por su silencio, pero que estaba dispuesta a escucharla si ella estaba dispuesta a ser honesta. Lloramos, hablamos de cosas pequeñas y grandes, y aunque no todo se resolvió, por primera vez en 4 años sentí que una grieta real se abría hacia la reconciliación. Después de ese encuentro empecé a sentir un tipo distinto de tranquilidad. No era felicidad ni perdón completo, sino un espacio mental donde por fin podía respirar sin que todo me recordara la injusticia que había vivido. Comencé a reconstruir mi rutina con más intención, retomé viejos hobbies, salí a caminar cada tarde y permití que personas nuevas entraran en mi vida sin miedo. Mis amigos, que habían sido un sostén silencioso durante los momentos más oscuros, celebraron cada pequeño avance. Y aunque aún había días en los que una oleada de tristeza aparecía sin aviso, ya no me tiraba al suelo como antes, ahora sabía que era parte de un proceso más grande de recuperación. Mi ex siguió intentando contactarme por otros medios. Incluso usó a conocidos para enviarme mensajes indirectos. Pero no cedí. La confianza rota es como un cristal quebrado, incluso si lo pegas, siempre quedan marcas que recuerdan dónde se rompió. Y yo no estaba dispuesta a construir una vida sobre pedazos remendados. Mi terapeuta insistió en que esa decisión era válida, que no tenía por qué cargar con las expectativas de quienes querían vernos juntos otra vez como si fuéramos un viejo álbum que alguien quiere restaurar por nostalgia. Yo no quería nostalgia, quería paz. Y esa paz, por primera vez en mucho tiempo, empezaba a tener forma. Con el tiempo mi relación con mi hija mejoró lo suficiente como para hablar casi todos los días. No sobre el pasado, sino sobre el presente, su universidad, sus planes, cosas cotidianas. Aún quedan heridas, pero al menos ya no sangran. Seguimos con terapia familiar y cada sesión abre un poco más ese espacio seguro donde ambas podemos existir sin miedo ni reproches. No sé si algún día volveremos a ser lo que fuimos, pero quizá eso no importe. Quizá lo importante es que ahora tenemos la oportunidad de construir algo nuevo, más honesto, más consciente, más nuestro. Hoy, al mirar hacia atrás, sé que sobreviví a algo que podría haberme destruido. Una mentira casi me quitó a mi familia, mi hogar y mi identidad. Pero también me obligó a descubrir una fuerza que no sabía que tenía. Si algo he aprendido es que la verdad puede tardar, pero siempre encuentra una forma de salir a flote, incluso cuando parece enterrada bajo años de dolor y silencio. Y cuando lo hace, lo cambia todo. Para bien o para mal, pero siempre con claridad. Pasaron varias semanas desde nuestro encuentro en el parque, y aunque la vida empezó a estabilizarse, sentía que había un último capítulo que aún no se había escrito. No bastaba con tomar distancia de mi ex o construir un puente frágil pero real con mi hija, había un vacío más profundo que necesitaba ser examinado, la versión de mí misma que quedó atrapada en los 4 años que perdí intentando entender algo que nunca había tenido sentido. Había días en los que despertaba con una especie de eco interno, una voz que me recordaba los momentos en que dudé de mí, en que creí que quizás sí había hecho algo para merecer el abandono. Me tomó tiempo comprender que esas dudas no eran mías, sino cicatrices que otros habían impuesto. Sanar no era olvidar lo que viví, sino arrancar las raíces externas que habían crecido dentro de mí como si fueran propias. Fue un proceso silencioso, lento, pero absolutamente necesario. Mi hija continuó mostrándose presente y en una de nuestras conversaciones me confesó algo que, sin saberlo, llevaba años atormentándola. En los primeros días después de la separación, cuando se fue a vivir con su padre, la abuela le repetía constantemente que yo no era confiable, que algún día la abandonaría como abandoné a su padre. Aquellas palabras se convirtieron en un veneno que ella no sabía cómo expulsar. Esa revelación me golpeó con fuerza, pero no de la forma que esperaba. No sentí rabia, sentí un profundo cansancio por todo lo que esa mujer había manipulado. Le expliqué que jamás la abandoné, que incluso cuando ella cortó contacto seguí enviando mensajes, correos, regalos, intentando mantener aunque fuera un hilo que nos conectara. Mi hija lloró como si fuera la primera vez que se permitía hacerlo desde la adolescencia. Y en ese momento entendí algo esencial, ella también fue una víctima del mismo veneno que destruyó mi matrimonio. No necesitaba mi reproche, necesitaba mi compasión.
Le prometí que haría mi parte para que la relación que reconstruíamos se apoyara solo en la verdad, nunca en el miedo. Mientras tanto, el silencio de mi ex se volvió una presencia extraña. No me escribía directamente, pero su ausencia no tenía la sensación de un cierre. Era más bien una pausa contenida, como si estuviera esperando la oportunidad perfecta para reaparecer. Y reapareció. Caminaba hacia mi apartamento una tarde cuando lo encontré esperándome en el estacionamiento. Su expresión oscilaba entre ansiedad y arrepentimiento. Me pidió hablar, asegurando que no quería invadir mis límites. Aún así, su presencia allí ya era una invasión. Le dije que no era el momento, pero insistió en que solo necesitaba unos minutos. Dudé. Por un lado, quería mantener mi paz, por otro, necesitaba que entendiera, de una vez por todas, que no volvería a ocupar el lugar que dejó vacío por elección propia. Lo escuché. Dijo que había empezado terapia, que estaba enfrentando por primera vez la manipulación de su madre, que se sentía avergonzado por haber sido tan fácil de influenciar. Confesó que desde que la verdad salió a la luz se había dado cuenta de que la relación que tenía con su madre siempre había sido enfermiza. Que él creía que defendía el matrimonio cuando en realidad jamás defendió nada. Perdóname, dijo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero tenía que decírtelo en persona. Su vulnerabilidad me sorprendió, pero no cambió nada. Había aprendido con dolor que el arrepentimiento no es equivalente a reparación. Le respondí que valoraba que buscara ayuda, que esperaba que continuara haciéndolo, pero que el daño era demasiado profundo. Ya no era su esposa, ni su soporte emocional, ni su refugio. Y tampoco quería serlo. Su mirada lo dijo todo, aún esperaba algo. Pero yo ya no tenía nada para darle. No desde ese lugar. Después de aquel encuentro me sentí inquieta, pero también libre. Comprendí que por fin había dicho la verdad que me negaron durante años, que yo merecía amor que no dependiera de pruebas, de defensas, de demostraciones constantes. Que no merecía cargar con las inseguridades que otros proyectaron sobre mí. Que el amor que intentaba reconstruir ahora, el amor propio, era el único que nunca debía haber puesto en pausa. Mi terapeuta me sugirió escribir una carta que nunca enviaría, dirigida a la versión de mí que vivió el momento más oscuro de la separación. Escribí sobre la noche en que mi ex me acusó injustamente, sobre cómo mi mundo se derrumbó cuando mi hija se fue, sobre las largas horas en el apartamento vacío donde me preguntaba si realmente había fallado. Pero también escribí sobre la mujer que se levantó de ese piso frío, que encontró un nuevo hogar, que se reconstruyó sin testigos, que volvió a sonreír sin necesidad de esconder la herida bajo la piel. Esa carta se convirtió en un ritual de cierre. No necesitaba que nadie más la leyera, yo era la única persona que debía escuchar sus palabras. Poco después mi hija me invitó a su casa por primera vez desde que retomamos contacto. Me dijo que quería cocinarme algo, que quería que ese encuentro fuera especial. Fui con cierta cautela, pero también con esperanza. Cuando llegué encontré un pequeño apartamento lleno de detalles que hablaban de su vida, libros abiertos por todas partes, fotos con amigos, proyectos de universidad en el suelo. Era la primera vez en mucho tiempo que podía verla como adulta, no como la adolescente atrapada en las sombras del pasado. Cenamos juntas, hablamos de temas cotidianos y reímos. En un momento mientras hablaba sobre su futuro, la observé y pensé, de esto se trata. De reconstruir sin prisa. De permitir que lo nuevo nazca donde lo viejo se rompió. Al final de la noche me abrazó con una fuerza que no recordaba desde su infancia. No fue un abrazo frágil, ni inseguro. Fue completo, profundo, real. Sentí que ese gesto cerraba una puerta que había permanecido entreabierta durante años, dejando entrar frío, dudas, culpas. Ahora, al fin, podía cerrarse. A veces me preguntan si no guardo rencor. La verdad es que aprendí que el rencor es una prisión. No olvido lo que pasó, olvidar sería borrar las lecciones que me salvaron. Pero ya no cargo con el dolor como si fuera una deuda. Prefiero cargar con la claridad. Esa no pesa. Hoy sigo reconstruyendo mi vida con pasos firmes. No sé si algún día mi ex logrará convertirse en una persona distinta. No sé qué será de la madre que causó todo. No sé si el pasado volverá a intentar reclamar lo que queda. Pero si sé algo, nunca volveré a dudar de mí por palabras ajenas. Nunca volveré a entregar mi paz a quien no sabe cuidarla.
Y nunca más permitiré que una mentira se convierta en la verdad que guía mi destino.